región que no sabíamos. Como la terza, para empezar a hacer esto, habíamos pensado en tomar la región de Le Marche. Esta es la primera de todas. La semana que viene o la otra, si da buen resultado, vamos a seguir con otra región. Así que bueno, nuestra asociación, la Terza Italia, que quería presentar, es una asociación de Trenel, del norte de La Pampa, que cuenta con 102 años de vida. Io sono cittadino italiano. Así que bueno, ya para estar presentada, y queremos ahora presentarle a Ana y Facu, que son las personas que hemos contactado, que son Ana es oriunda de Le Marche, y Facu es un profe de historia que ahora se va a presentar, y nos van a ir diciendo cómo vamos a organizar hoy la charla. Muchas gracias a todos por la presencia y empezamos. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, obviamente Facundo, soy yo, Ana. Bueno, acá ya son las 9:40 de la noche, son 5 horas de diferencia en Italia. Un poco, bueno, la charla van a ser unos 40, 45 minutos, vamos a, además de hablar, algún videíto, compartir algunas imágenes que iremos comentando. Y también, bueno, está la posibilidad de, por WhatsApp, si van surgiendo algunas preguntas, poder escribirlas, para, bueno, al final poder ir y responder, ¿sí? Así que, bueno, desde ya muy agradecidos a todos ustedes, a la Federación de Entidades Italianas también por la propuesta y el espacio, y son de estas cosas lindas, digamos, que tiene este momento histórico, ¿no?, de la cuarentena, que, bueno, permite una reunión que quizás pre-cuarentena hablar de Zoom y reunión virtual era medio raro, pero ahora se hace más real, ¿no? Nosotros, bueno, como les comentábamos, trabajamos en Italia, después de un tiempo que estuvimos en Argentina, que Ana estuvo en San Luis, yo soy oriundo de San Luis, de la capital. Después de estar viviendo ahí en San Luis, bueno, decidimos volver al terruño de Ana, y bueno, desarrollamos un emprendimiento turístico que es Delicia Viaje, que tiene su sede en Ascoli Piceno, y bueno, junto con la federación surgió esta idea, y obviamente empezamos por Le Marche, ¿no? Porque bueno, Ana, al ser marquellana, habla mejor que yo el castellano, así que ahora empezará a hablar, pero la idea, bueno, es un poco compartir esta bellísima región de Le Marche. Así que, bueno, si Juan Pablo nos da el permiso para empezar, compartimos nuestras imágenes. Dale, ¿Nos Ana. pueden ver? ¿Se ve? Sí, yo sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, hola a todos. Bueno, empezamos, así le quería un poquito explicar esta cosa de Le Marche como algo de verdad que es muy, como muy escondido, no se conoce mucho, a menos que uno no sea descendiente de marchigiano, difícilmente en un viaje a Italia para en Le Marche, o se conoce tanto a nivel internacional como la Toscana o la Sicilia. Es más bien una región oculta, pero bueno, eso pasa no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Le Marche están ahí en un rinconcito, calladitas, no molestan a nadie y no quieren ser molestadas tampoco, y siguen ahí con su vida. Entonces, por eso de verdad es muy, muy oculta. La cosa muy peculiar de toda esta región es el hecho de que se encuentra perfectamente en el centro. Entonces, bueno, nosotros le decimos que son el sur del norte y el norte del sur, porque esa centralidad le ha dado una serie de características que, bueno, ahora con Facundo vamos a profundizar.
pero son muy, como muy chiquitas y muy especiales desde el punto de vista tanto territorial como dialectal y gastronómico. Ahí pueden ver la superficie. Estamos hablando de 9.400 kilómetros cuadrados. En estos 9.400 se encuentran 228 comunas, que son muchísimas. Imaginen que toda la parte de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, tiene 40 y es más grande que toda la Marque. Un poco un detalle a tener en cuenta, que es la división territorial de Italia, para, digamos, tenerlo más claro en relación a lo que sucede en Argentina. Cuando hablamos de región, es el equivalente a nuestra provincia, ¿sí? Región Le Marche, provincia de La Pampa, ¿sí? Y cuando hablamos de provincia en Italia, vendrían a ser en Argentina los departamentos. Departamento Santa Rosa, departamento Quemú, o el departamento Pueyrredón en San Luis, ¿sí? Y cuando hablamos de comuna, vendrían a ser los municipios. Entonces, esas son lo que hay que tener en cuenta como para identificar bien. Región sería nuestra provincia, la provincia serían nuestros departamentos, y las comunas, los municipios. Entonces, bueno, imaginen que Argentina es 9 veces más grande que toda Italia. Entonces, si piensan un poco en cómo podría ser Le Marche con respecto a Argentina, les sale una cosita así. ¿Lo pueden ubicar, Le Marche? Bueno, obviamente, como estamos con la Federación Pampeana, ¿no? Buscamos los departamentos de la provincia de La Pampa, y Lo Ventoux, ¿sí? Que está ubicado ahí al sur de San Luis, prácticamente tiene los mismos kilómetros que Le Marche. Y bueno, siempre es bueno hacer estas comparaciones porque nos dan una idea, ¿no? de las dimensiones y los tamaños que a veces por sí solo no dan esa información. Así que, bueno, antes entonces de dar el pantallazo de los paisajes y de cómo se desarrolla esta región, tanto a nivel histórico como a nivel de paisajes, le queríamos mostrar un pequeño video que hemos realizado integrando el material oficial de la región con nuestros viajes. Entonces, si Juan Pablo nos permite de nuevo, le vamos a compartir. Dale, están habilitados. ¿Nos sigue viendo, mirando todos? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahí ven el... Ver mucho con los descendientes, de llevarlos a los lugares de sus antepasados, así que bueno, era compartir un poquito ahí, un poquito de esas imágenes. Bueno, entonces empezamos a hablar ahora más, en el tema, vamos a centrar más en el tema de la región de Le Marche. Le Marche se dice que son l'Italia in una regione. ¿Por qué? Porque en esta pequeña parte de tierra se pueden visitar desde las montañas de los Apeninos hasta los campos y las colinas cultivadas y hasta la costa y el mar. ¿Esto en cuánto tiempo? En 1 hora y media. Entonces, si yo una mañana me quiero despertar e ir a esquiar, puedo hacerlo. Y si a la tarde me quiero ir a bañar, puedo hacerlo. Esto porque las distancias son muy reducidas. Como pueden ver, tenemos toda la parte izquierda, que es la que tiene todo el territorio que confina con Umbria, que son los Apeninos. Ahí tenemos montañas bastante altas, en teoría, bueno, en los últimos años no tanto, pero generalmente con nieve, que después van bajando en colinas cultivadas hasta llegar a los valles
y a la costa. Ver que hay una gran cantidad de ríos. Bueno, esta estructura, que es típica de Le Marche, se llama estructura Peine. De la montaña surgen toda una serie de ríos que terminan en el mar Adriático. Y estos ríos generan toda una serie de valles, que son, digamos, por ahora consideradas las zonas más fértiles del centro de Italia, donde hay muchísimos viveros, muchísimos frutales. Y después, hasta terminar en la costa. Entonces, ¿qué tipo de paisaje podemos ver? Vemos los pueblos que están en las colinas, generalmente, sobre todo cuando son de épocas medievales, están en las colinas, con una vista 360 grados. Es decir, me doy vuelta para el oeste y veo las montañas nevadas. Miro al este y veo el mar. Todo esto estando parado en el mismo lugar. Esto es las típicas colinas que se encuentran en Le Marche. Como pueden ver, que parecen propio dibujadas, porque el campo sigue con ritmos, podríamos decir, antiguos, del pasado. Se usan más o menos las mismas metodologías, es decir, dejar un campo a descanso, volver después de un tiempo a cultivarlo, sobre todo viñedos, olivares, frutales, y cada pedacito de tierra muchas veces pertenece a campesinos diferentes, agricultores diferentes, o si no, es el mismo dueño que, digamos, genera una serie de cultivos. Entonces, bueno, el monocultivo en Le Marche no existen. Son todo como pequeñas franjas de tierra. Un poco como de esas anécdotas. Ana, como les decía, que estuvo unos años viviendo en Argentina y en San Luis, una de las cosas que más se sorprendía, ¿no?, era ver lo que son las sierras puntanas absolutamente al natural, digamos, sin ser trabajadas. Eso como que le impactó muchísimo, porque claro, o sea, y después desde las mismas sierras puntanas ver el infinito, ¿no? O sea, ver todo ese espacio que había, que bueno, le entendí más cuando vine a Le Marche y cada 2x3 estas colinas, estos paisajes, los viñedos, realmente es impresionante en la colina, ¿no? Y uno imaginando épocas de vendimia ahí todos colgados, realmente es espectacular, espectacular. Y también en la parte, digamos, más cercana a la costa, las colinas más bajas que tienen todos esos pueblos bellísimos. Bueno, bellísimo, este es mi pueblo, así que es bellísimo, así asomados al mar. Entonces tenemos esa realidad así, medievales principalmente, y después la costa. Y hay dos tipos de costa. Una más rocosa, así, que se encuentra exactamente a la mitad de Le Marche, y es donde se puede visitar la Reserva Natural del Conero, a la altura de Ancona, más o menos. Después vamos viendo bien dónde se encuentra. Sino el resto de la costa es más bien playas planas y aguas cálidas, bajitas, y bueno, esa de la imagen, por ejemplo, es un mar de un día casi picado. Y esta es la costa marquellana casi en un 98%, ¿sí? De norte a sur estamos hablando de una distancia de aproximadamente 170 kilómetros. Es decir, que yo en 1 hora y media puedo recorrer de norte a sur esta región y estas playas que prácticamente, como les decía antes, esto es lo más común en todo el territorio marquellano. Así que, bueno, eso más o menos es para darle un pantallazo de cómo es geográficamente Le Marche. Pero bueno, por supuesto, como todas las realidades, tiene también mucho más a nivel folclorístico, histórico. Por ejemplo, una cosa bastante graciosa es que cada región es identificada por los habitantes de otra región con un estereotipo, que generalmente encuentra sus raíces en el pasado, también en el medioevo. Y el estereotipo con el que se conocen los marchigianos en el resto de Italia es bastante peculiar,
y ahora lo vamos a ver. Meglio un muerto dentro casa que un marchigiano a la porta. Mejor un muerto adentro de casa que un marchigiano tocando. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver en un segundo. Bueno, bueno, ahora viene el momento histórico. 3 horas vamos a estar escuchando un poco. No, mentira. Esto es simplemente una cuestión muy, muy general, pero que de alguna manera siempre aporta, ¿no? Esta mirada hacia atrás de cómo hoy es una región. Por ejemplo, una de las cosas más particulares que tiene es que es la única región en plural. Si ustedes ven, tienen el Lacio, la Campania, Lumbria, Emilia-Romagna, pero Le Marche, en castellano, las Marcas, es la única región en plural. Hay muchas hipótesis, ¿sí?, de este pluralismo, pero una de las que más se tiene en cuenta es que de los 8 grupos dialécticos que hay en Italia, 3 se encuentran en Le Marche, ¿sí? Y que también plantean mucha de su riqueza en cuanto a las comunas en sí. Si ustedes ven, ahí tienen lo que es el logotipo, ¿no?, de lo que es la región, del gobierno de la región, que es la M de Le Marche, con un pájaro, que es el pájaro carpintero. Esto tiene que ver con el origen del pueblo que hacia el año 1000 a.C. habitaba toda esa región, que son los pichenos, ¿sí? Y que, bueno, cada pueblo, ¿no?, tiene su leyenda, como para darle un tinte más romántico, y habla de un pueblo guiado por esta ave verde, ¿sí?, por eso también el color, que los lleva y los dirige un poco a esa región. Un poco también comparando, ¿no?, con el pueblo azteca y el águila, que también conduce al pueblo a donde ahí iba a desarrollarse. Prácticamente los pichenos se ubican en lo que hoy es en Le Marche, lo que da una idea muy homogénea, ¿no?, de lo que es el pueblo. Pero con el pasar de los años, esta región va siendo ocupada, ¿sí?, por otros pueblos, como en este caso los galos, provenientes del norte de Francia actual, que van a dominar toda la parte norte de Le Marche, y los griegos, es interesante porque son los que van a fundar los griegos que venían de Sicilia, de Siracusa, expulsados, y van a quedarse en Ancona, que es la hoy capital de Le Marche. Ahí estamos viendo el arco de Trajano, que es una de las tantas muestras, ¿no?, del paso de la enorme y riquísima historia que tiene esta región. Y los griegos justamente le van a dar el nombre de Ancona, porque en griego es la raíz de Ancón, que significa codo. Después, si uno ve el mapita, justo en esa zona, como un brazo, él hace ese cambio brusco de una zona lineal de la playa en lo que es Ancona. Luego, obviamente, tienen que ir conviviendo los pichenos, los griegos, los galos, hasta que llegan, obviamente, los romanos, que poco a poco se van adueñando de la península itálica, y que al principio son aliados de los pichenos, echan a los galos, y por lo tanto los pichenos comienzan todo un proceso de romanización, ¿sí? Ya empiezan a surgir ciudades muy, muy lindas, entre ellas Fermo, y ya con la caída del Imperio Romano aparecen los longobardos. Los longobardos son importantes en cuanto a lo que es el nombre, porque durante mucho tiempo se conoce esta zona como Picena, pero son los longobardos, que son un pueblo de la actual Alemania, quienes nombran esta región las Marcas, ¿sí? Porque marca, en la terminología germánica, hace referencia a una zona de frontera. Entonces, la marca anconiana, o fermiana también, comienza a
designar y bautizar toda esta zona como Le Marque. Obviamente después, bueno, en la Edad Media se van desarrollando diferentes pueblos, ciudades, ¿sí? Que se van hacia los picos de la montaña, cerca del mar, que es un poco lo que veíamos anteriormente, obviamente porque los piratas y el peligro que representaba el mar, por eso se van a los picos de la montaña, ahí van amurallando las ciudades, en donde sobresalen obviamente Ascoli Piceno, Macerata, Urbino, Pesaro, ¿sí? Y Ancona. Entonces, todo esto, poco a poco, en esa gran época del Renacimiento, obviamente el fuerte se va hacia otras zonas como la Florencia, Venecia, Milano, pero hay un gran desarrollo del Renacimiento en toda esta zona, hasta que, bueno, todo eso forma parte ya de los estados pontificios hasta la unificación italiana en 1861. O sea, ustedes tengan en cuenta que hablamos de la unificación italiana, siempre hago esta comparación, de 1861, mientras que en Argentina ya en el 16 éramos un país independiente, ¿no? O sea, en esos términos, hasta se podría decir que Argentina es más vieja que Italia, ¿no? Bueno, entonces estábamos así hablando del Estado Pontificio, bueno, ese periodo histórico que determina la frase esa del meglio un morto dentro casa que un marchigiano alla porta. ¿Por qué? Porque en el Estado Pontificio, ¿cuál era el rol del marchigiano? Recaudar los impuestos. Ellos recaudaban las tasas. Era la FIP, de ese momento. De la Edad Media, del Renacimiento, y entonces, bueno, era lo peor que te podía pasar era que te tocara la puerta un marchigiano. Entonces era mejor cualquier cosa, hasta un muerto adentro de casa, pero que no te tocara la puerta un marchigiano. Y ahí eso ha quedado, y otras regiones también tienen sus estereotipos, pero bueno, así también nos pasa en la misma Italia, que si nos movemos y cuando decimos que, bueno, son marchigianos, meglio un muerto dentro casa, ya lo sabemos que nos van a saludar así. Y como lo comentaba el Facu, esto de los borgos, de los castillos, todas esas pequeñas realidades, hay que considerarlas proprio como pequeños universos. ¿Por qué? Porque a distancia de muy pocos kilómetros cambia hasta de dialecto, de idioma. No es lo mismo ser de Pesaro que ser de Ascoli. Una persona de Ascoli no considera marchigiano a un pesarés y viceversa. ¿Por qué? Porque la realidad del pequeño territorio se ha hecho muy, muy fuerte y perdura aún hoy. Hay casos de estatuas puestas con la cola hacia el otro pueblo para molestarlos, porque sigue desde el 1550 que nos robaron una bandera y de ahí no lo perdonamos y seguimos con las mismas cosas. Entonces, bueno, todo ese, ¿cómo decir?, bagaje histórico, nos lo llevamos aún como una mochila y muy orgulloso. Entonces, esas pequeñas joyitas que se encuentran en la colina, esos pueblos medievales, representan el gran patrimonio de Le Marche. Hablamos de borghi y no de pueblos porque son generalmente lugares construidos en la Edad Media, muchas veces amurallados o con un castillo, y que mantienen el entramado urbano típico de la estructura medieval. Entonces, estructuras irregulares, torreones, como de avistaje, para tener una buena visual hacia el mar y saber dónde esconderse. Y de eso están llenos todos los picos de las colinas hasta las montañas más altas. Sí, digamos, obviamente que no tienen esa vitalidad que en otras épocas tenían, pero no hay que verlos hoy como pueblos fantasmas, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que se ha escuchado en Argentina de Casa un Euro, que sucede mucho en Sicilia, donde hay muchos pueblos que se han deshabitado, si uno va a ver que en Le Marche, si hay alguno de estos, prácticamente no hay, porque todos estos pueblos tienen una gran vitalidad. Imaginen que muchos de estos borghi tienen las terrazas más bellas
de Italia y de Europa, porque en cada uno hay o un restaurante o un bar, ¿sí? Donde uno puede, donde uno puede caminar, ¿no? Entonces tiene unos paisajes, tiene unas visuales que son realmente impresionantes. Y cuando uno va viendo en cada pico de montaña, pero estamos hablando de 2, 4, 6 kilómetros, es decir, muy cercanos, es bellísimo, ¿no? Hasta la misma llamada a la oración, porque lo que más se ve en los pueblos son los campanarios, si no tienen la torre, eh, y ese llamado a la oración, escuchar las campanas, cómo van sonando de colina en colina, mientras uno a su izquierda tiene el Adriático y a la derecha los Apeninos. Bueno, es impresionante, es impresionante. Entonces tenemos también en Le Marche muchos de esos pueblos que son entre los borgos più bellos d'Italia, entre los borgos más bellos de Italia. Con eso, son pueblos vivos, generalmente sí, habitados principalmente por ancianos, pero que son un destino turístico fundamental para el territorio marchigiano. Tenemos, por ejemplo, bueno, Corinaldo, esta es Cupra Marittima, Grotta Mare, ¿ven? Esos restaurantes con vistas al mar que son una delicia. Moresco, en el fondo se pueden ver detrás de la torre así un pedacito de mar. Y ahí pensar que Monterubbiano es como un pueblo gemelo y está justo ahí a 1,5 kilómetros, y hay otro maravilloso así, también medieval, con iglesia del 1200, del 1100, y así sucesivamente en todo lo largo de la región. Cingoli, considerada la terraza de Europa, porque de Cingoli se puede ver una vista espectacular prácticamente de toda Le Marche, porque está, bueno, en un punto panorámico bien alto, o Fossombrone, entonces tenemos puentes romanos que han sido englobados adentro de las estructuras medievales, así como pasa también en otras ciudades. Y estos pueblos, que ya de por sí serían maravillosos, se encuentran alternados por paisajes como estos. Entonces, campos, como le contábamos, de girasoles, de viñedos, así como a pérdida de ojo, a pérdida d'occhio, y con todos los campanarios que se entreven y que parecen saludarse de un pueblo al otro. Tengan en cuenta que estamos hablando de un territorio de Le Marche que es el 70% de colinas y el 29% de montaña. Es decir, prácticamente lo que es valle, llanura, o sea, porcentualmente casi ni se tiene en cuenta, porque es todo colina y el resto montaña. ¿Ven? Generalmente tenemos como estructura típica esos senderos que pasan así y conectan o con pueblos o con la casona del campo que siguen habitadas y aún hoy son, digamos, muy, muy ambitas, porque sobre todo los ingleses, los holandeses, los alemanes están volviendo a comprar todas esas casas para hacer, bueno, estructura receptiva como bed and breakfast, pero también como casa de descanso. Entonces, así, con todo un campo que ha cultivado, con la seguridad, porque es toda una zona muy tranquila y todo cercano, entonces pueden alternar la montaña con el mar, con distancia de 20-25 minutos, encontramos tanto la casa del agricultor, del campesino, como del que vive en la ciudad, pero que pasa la mayoría de su tiempo en el año, de las vacaciones, en ese tipo de casa. Bueno, y hay una política también del gobierno que tiene que ver con lo que es la belleza en cuanto al paisaje en sí. Es decir, en estas colinas no se van a ver edificios, ¿no?, que rompan este paisaje, que realmente hacerlo en bicicleta, en moto, caminando, es precioso, y con un mate de por medio ya ni qué decir, ¿no? Espectacular. Entonces, bueno, dependiendo de la estación en la que uno venga, de la temporada, se encuentra con paisaje diferente, un paisaje más otoñal, cuando el campo empieza a descansar y los árboles se vuelven rojos o amarillos,
o en la primavera, cuando empieza a nacer el trigo y se ven estas colinas infinitas que parecen alfombras, que son perfectamente uniformes, verde, y ahí se entrevé como en esta foto, esa es la parte de Moresco también, de entre Moresco y Monterubbiano, de las casas de campo. Muchas son abandonadas, así que le dan también ese aspecto un poco romántico del que uno se imagina quién vivía ahí, si se fue, a dónde se fue, por qué se abandonó esa casa, y como esta es muy famosa a la altura de Corridonia. Es decir, esas son casas que nacen proprio con una utilidad. Esa era la casa del campesino, que vivía ahí y controlaba el campo y vivía de eso. No había otro recurso. Cuando los marchigianos empiezan a emigrar, que se van antes al norte de Italia, después al norte de Europa y después, bueno, se hace más amplia la migración hasta Argentina, Estados Unidos, Australia, todas esas casas empiezan a ser abandonadas. Y son como te dan una lástima porque decís, bueno, no puede ser que esto se esté viniendo abajo, pero también son muy lindas porque te dan una idea del pasado, de la historia. Se pueden ver los graneros donde se guardaban los animales. Si a alguno le sobra algunos pesos, más o menos, acá ese tipo de casonas se pueden encontrar entre 80.000 y 120.000 euros. ¿Sí? Todo ese tipo de casonas que son, obviamente, lo ideal sería no tirarlas abajo, sino reestructurarlas, porque además vienen con un campo bastante grande. Bueno, eso por ejemplo es la visual típica desde los valles. Esa, por ejemplo, es de uno de los ríos que le mostraba en el principio, que son las zonas, digamos, más fértiles. Entonces uno pasando en paralelo en ese río hasta las montañas, se encuentran con todo eso campanario. Ven, acá ya se ven dos en una misma foto. Y uno también alcanza a ver, siempre uno con la experiencia, ¿no?, de Argentina y demás, la diversidad en cuanto a los cultivos, ¿sí? No hay un solo cultivo, que eso también le da una belleza, ¿no?, de colores, pero también en la riqueza productiva. Y la otra cosa que me llamó la atención era la ausencia de alambre, de los alambrados. Siempre la separación de los terrenos se da o con árboles o con canales, pero no hay prácticamente alambres, obviamente tampoco prácticamente hay animales, y en uno de los viajes que hicimos por esta zona con un grupito del sur de Córdoba, nos comentaba cómo veía la agricultura de sus abuelos. O sea, cómo veían el camión, el tractor, cómo veía la tierra, ¿no?, trabajada, cosa que ya en el sur de Córdoba decía que ya se había perdido. Era como que veía a su abuelo, ¿no?, otra vez trabajar esa tierra, aún hoy, como 100 años, porque realmente la marca italiana, en cuanto a la calidad del producto, es muy fuerte en Italia y en Europa, y es sinónimo de orgullo para el italiano. Bueno, eso era más o menos para darle un pantallazo de lo que eran los pueblos y todo el panorama agrícola de la región. Y también tenemos, digamos, algunas ciudades que son las capitales de la provincia. Como le explicaba el Facu antes, serían como las capitales de los departamentos, que en Le Marche, como en el resto de Italia, el nombre de la capital identifica el nombre de la provincia del departamento. Entonces tenemos Ancona, que como le comentaba tiene un origen griego y se asoma completamente al mar y es también la capital de Le Marche. Urbino, que se ha unido con Pesaro, entonces se llama la provincia de Pesaro Urbino, y es, digamos, toda la zona en el norte que está al confine con San Marino y con la Emilia-Romagna. Entonces tiene una arquitectura también muy diferente al resto de Le Marche, porque es más bien del Renacimiento, bueno, de este pueblo, de esta ciudad, era Rafael.
Este año deberíamos haber festejado su nacimiento con muestras, exposiciones en Roma, pero bueno, el universo quiso otra cosa, así que bueno, lo pasaremos para el 2021 probablemente. Macerata, que es digamos la parte central de Le Marche, y que es una ciudad, se parece mucho a los pueblos, a los borgos que hemos visto hasta ahora, solo en un tamaño más grande. Y esta es una típica ciudad de la Edad Media. Fermo, con el Duomo, la catedral que se encuentra en la cima del pueblo y todo el resto del centro histórico como que va cayendo hacia el mar. La bici ahí no nada de bicicleta, porque realmente es ni monopatines eléctricos. Y Ascoli Piceno, que es, digamos, la última de las provincias. En realidad, antes del 2009, la provincia de Fermo no existía. Todo era Ascoli Piceno. Y en un contexto, bueno, Italia también se hace conocer por esta cosa bizarra. A nivel italiano se hablaba de eliminar las provincias como punto administrativo. Bueno, en esos mismos años, en Le Marche creamos otras. Así que, bueno, surgió en el 2009 la provincia de Fermo. Y ahora constituyen a la provincia de Ascoli y la provincia de Fermo entre la más pequeña de Italia, porque se han repartido el territorio que antes era de una sola. Bueno, y eso... Ascoli, una ciudad que tiene una historia muy antigua porque por acá han pasado todos. Aún se puede ver en el entramado urbano el cardo y el decumano de los romanos. Una historia de una ciudad construida completamente en travertino, que era la piedra de los romanos. También... que se hizo el Coliseo. Claro, la misma piedra del Coliseo, esta que vemos en la Plaza del Pueblo. Es una de las plazas más bellas de toda Italia. Bueno, ahí se ve la iglesia de San Francisco, que se hace justamente en recordatorio del santo que pasó por Ascoli. Obviamente se nota que Ana es de Ascoli, ¿no? Toda la familia materna de Ascoli Piceno. Así que, pero sí, realmente es bellísimo. La parte del corazón para mí está acá. Y bueno, eso, bueno, esperamos que no se estén aburriendo. No los vemos, o sea. Nosotros no los vemos, así que si están bostezando, bueno, sorpresa. Y también, como valor agregado a todo esto, a la posibilidad de visitar estos pueblos, estos campos, estas ciudades, también tiene unas perlas que poco conocen, pero que son de una belleza increíble y son muy, muy particulares y no se encuentran en el resto de Italia, como por ejemplo las grutas de Frasassi. Las grutas de Frasassi están más o menos geográficamente, para ubicarlos, en el centro de la región hacia las montañas. En el Monte Frasassi, en los años 70, algunos espeleólogos descubrieron estas cuevas. Pero lo que es impresionante es el tamaño de estas se llaman salas. Una de las cuales, el abisso más grande, puede hospedar adentro el Duomo de Milán, entero. Buscamos una comparativa en Argentina y serían 2 basílicas de Luján, para que tengan una idea. O sea, 2 basílicas de Luján entrarían en una de las salas de estas cuevas. O sea, una cosa enorme, increíble. Enorme. El cañón del Elame Rosse, también que recuerda un poco, no sé, a mí me dio la idea del Valle de la Luna en San Juan, o la Sierra de las Quijadas en San Luis, donde se puede hacer trekking. Esto estamos más o menos siempre en el centro de la ciudad. Acquasanta, que probablemente este nombre le viene dado por los romanos, porque se encuentra, ahora es un pueblo, un borgo muy chiquito, pero se encuentran justo en el camino de la Vía Salaria, que conectaba Roma con el mar Adriático. Aún hoy los ascolanos principalmente utilizan ese camino para llegar a Roma. Y es impresionante, porque realmente, o sea, uno baja el río y están las aguas termales. O sea, no es que uno entra a un complejo
o tiene que pagar. O sea, por supuesto que los hay, ¿no? Algunos, bueno, no están en uso o no están en actividad, pero cuando fui, al menos a mí me sorprendió el bajar, ¿no? Como uno baja al río y pasa el agua termal ahí y uno puede disfrutarla. Y como decía Ana, es decir, esta fue un refugio sobre todo de los veteranos de las legiones romanas, porque acá venían, ¿no? A pasar sus últimos días o a recuperarse de grandes batallas que tenían. También hay, bueno, este en particular es el templo del Valadier en Genga, que es el mismo pueblo donde se encuentra la gruta de Frasassi, y estamos hablando de estructuras que han sido construidas, bueno, no exactamente como lo vemos ahora porque esto es más reciente, pero acá ya en el año 1000 había un monasterio femenino. Entonces, también toda la parte espiritual, que es muy importante en la región, porque junto con esto también tenemos uno de los templos de la religión católica más importante, no de Italia, no de Europa, sino del mundo. Bueno, como decía Ana, o sea, Loreto, luego del Vaticano, es por excelencia un centro de peregrinaje cristiano, católico. O sea, el Papa tiene la costumbre de, cada vez que es elegido, ir a Loreto. Cada vez que vamos para Lemarque y no manejo, siempre le digo a Ana, despertame, porque es precioso ver desde la autopista toda la colina con los cultivos y el templo de Loreto, donde dentro se guarda lo que, según la tradición, es la casa de María. Por lo tanto es donde pasó la niñez Jesús, ¿sí? Y obviamente también mucho de sus años de vida, y que, bueno, según también la leyenda, fueron los ángeles quienes, bueno, viendo que el Islam ocupaba toda esa zona, llevó y trasladó esa casa en una noche. Pero bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Que llevan y colocan lo que son 4 paredes que realmente se ha datado que de esas 4, 3 paredes son originales, sobre todo la parte baja, son ladrillos que realmente son de la época. Y bueno, una de las hipótesis más concretas es que habla de que realmente fueron así, fueron los ángeles los que llevaron, porque una esposa de un príncipe del reino de Nápoles hacia el siglo XIII, María de Angeli, de apellido Ángeles, fue quien pagó e hizo toda la logística para trasladar esta casa de María a Loreto. Así que fueron los ángeles, pero no se sabe cuáles ángeles. Sí, y bueno, y también un montón de tradiciones. Bueno, Italia, como sabrán, es muy rica. Cada pueblo tiene su folclore, su dialecto, sus tradiciones. Bueno, acá también hay, por ejemplo, en la fiesta de los carnavales, tenemos una variedad de fiestas que además no se parecen en nada la una con la otra. Desde el carnaval de Fano en el norte, al carnaval de Ofida, por ejemplo, que se hace con un toro, que viene, la historia dice que venía liberado en el centro y que los ofidanos lo tenían que acorralar y matar, y ese era el gran regalo que le hacía el señor de Ofida antes del miércoles de ceniza, como para terminar toda la fiesta, y le regalaba las carnes. Esto, por ejemplo, bueno, este Facundo, sí, ¿no? con el... Tendría que haber cobrado derechos de modelaje, pero bueno. Con la gorra típica del carnaval de los San, del Guizzan, que se encuentra ahí cerca del pueblo de Acquasanta, que demostrábamos antes, es el carnaval de Humito, no de Humita. Y también otra de las cosas que, por ejemplo, recomendamos siempre es madrugar. ¿Por qué? Porque a la mañana, sobre todo en primavera, verano,
hacia las 4 o 5 de la mañana, el mar Adriático se llena de esas lucecitas, que son todos los pescadores que vuelven con las almejas o el pescado fresco para vender en el puerto. Entonces, imaginen estas aguas calmas y todo en el horizonte, esta lucecita con los pescadores que vuelven en el silencio de la madrugada, porque además el sol amanece por ahí. Entonces son, bueno, unos colores espectaculares. Y bueno, lo lamento, pero ahora llegamos a mi parte favorita. El momento light de la noche. Bueno, Yo sé que la historia era más entretenida, pero bueno, empecemos a hablar de esto. Pero bueno, corté. estas cositas. Bueno, Le Marque, como bueno, la comida típica de cada región, no es nada dietética ni nada por el estilo, y son también productos de la tradición, sobre todo de lo que se tenía adentro de casa. Bueno, eso como discurso general de la gastronomía, no solo marquillana, sino italiana. La historia nos dice que en realidad todos los platos que se han hecho famosos de la cocina italiana como plato simple, plato de las tradiciones, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque hasta el 1950, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el italiano medio era muy pobre, no tenía recurso para hacer, bueno, lo que se conocen como espagueti con las albóndigas, la lasaña. Entonces, todos esos platos son más bien de la burguesía, de la ciudad. El campesino, el agricultor o el pequeño comerciante podía comer carne 1 o 2 veces al año. Entonces, la tradición de la gastronomía italiana es más bien moderna. Sin embargo, todo lo que viene de la tierra y de la ganadería, entonces, sobre todo de los cerdos y de los bovinos, bueno, se reflejan en unos platos, bueno, espectaculares. Y también toda la tradición marinera con los pescados. Bueno, está acá una fritura con los calamares del Adriático, que le aconsejo absolutamente probar. Un aperitivo, el famoso aperitivo italiano, bueno, en Le Marche es rico de piseta, fiambre, quesos, con una cerveza artesanal. Y bueno, esto por ejemplo es en Montefiore, pero imaginen que el pueblo se encuentra prácticamente en una terraza, por un lado la vista al mar y por un lado la montaña. Entonces estar ahí sentados y comer todo eso, que eso era para 2 personas, y antes de cenar, eso es solamente para encender el estómago, no es la cena. Esto se hace más o menos a las 7 por ahí de la tarde, y después a las 9 se va a cenar. Esto es solo para así, picar. Y con una cerveza o unos spritz, o también con una copa de vino, que Le Marche también tienen excelentes vinos, como el Verdicchio di Jesi o el Rosso Piceno Superiore de Ofida. También tenemos, bueno, toda una tradición de las frituras. Esto, por ejemplo, son flor de zapallo fritas, rellena de mozzarella y con una anchoa. Son productos muy, muy típicos de la región, como también estos, que son, bueno, mi debilidad, las olivas ascolanas, le olive ascolane, que son unas aceitunas rellenas de carne y bueno, parmesano, mortadella. Entonces, si pasan por Ascoli, tienen que pedir olive ascolane en el centro, ahí cerca de la plaza que le mostraba antes el Facu. Bueno, yo acá tengo que hacer una pausa porque, bueno, la anécdota con la oliva ascolana es muy graciosa porque, al menos para nosotros, porque, bueno, cuando yo vine a Italia por primera vez, bueno, a conocer a los suegros, obviamente que la madre, que también es ascolana, el plato, ¿no?, para presentar en esa primer noche era la oliva ascolana, y bueno, a mí no me gustan las aceitunas, así que
imaginen el momento sacrosanto de la comida, de la reunión familiar, presentándome la oliva ascolana típica, típica, típica de Ascoli, y a mí que no me gustan las aceitunas. O sea, fue un inicio espectacular. Pero igual lo probé, debo decir que aunque no me gusten las aceitunas, debo decir que las comí, no me como todas las que aparecen acá en la imagen, pero 2 o 3 me como con mucho placer porque realmente son riquísimas. Encontré la única forma de comer aceituna, así que realmente es un plato Bueno, por si espectacular. a alguien le interesa, después le podemos pasar la receta, pero es un trabajo de muchas horas. Eh, Imaginen que hay que cocinar la carne con todos los odores, el apio, la cebolla, todo, después picarla de cocida, no, entonces no usar carne ya molida, y mezclarla con huevo, el parmigiano, algunos le ponen jamón crudo, otros mortadela, después está la receta familiar de cada uno, y después rellenar las aceitunas, que no se pueden comprar esas sin el carozo, sino que hay que descarozarla a mano cada una, porque si no el trabajo no viene bien, llenar las manos una a una y después pasarla en la harina, en el huevo y en el pan rallado y después fritarla, pero después un paradiso, credetemi, è un paradiso proprio. Esto, bandera nacional de Le Marche, que les puede parecer una lasaña, pero no lo es. La lasaña es el plato típico de la Emilia-Romagna, que es la región que justo está más arriba de Le Marche. Estos se llaman vincis grassi, que suenan como un ganale a las grasas. Es diferente a la lasaña porque, bueno, lleva un tipo de carne diferente, no tiene bechamel, también se lo conoce como timballo. Y es el plato de la domenica, es el plato del domingo. Siempre, generalmente, el domingo empieza con la lasaña, que bueno, digo lasaña, pero no es vincis grassi, y después pollo con papas, y después postre, y después... Es claro que se sufre un montón y comen, en momentos especiales realmente comen como si mañana es el apocalipsis, entonces esta noche, este almuerzo tiene que ser, yo no podía creer realmente cómo se podía comer, o sea que el antipasto ya es una variedad enorme de platos, y después el primer plato obviamente la pasta, y ya las primeras veces uno ya no daba más, y de Sí, repente eso caía quedaba con los antipastos. que todavía faltaban 2 platos más, el postre, realmente abundante, muy rico, pero por suerte también el estómago se va habituando y acostumbrando. se va agrandando de una forma mágica. Porque, como le comentaba el Facu, esa atención a lo agroalimentar hace también que los productos al que uno le accede sean sanos. Es decir, el aceite que se consume es aceite extra virgen de oliva. O sea, no existe otro tipo de aceite para consumir, a menos que uno no compre otro aceite que es solo para fritar. O sea, para comer el aceite. Entonces, el tomate es generalmente tomate del territorio, la carne es carne del territorio. Uno va en la carnicería del campo, donde está al lado los animales, a un costadito donde lo faenan, y después te lo venden. Entonces, ese kilómetro cero permite tener una calidad de los alimentos tan accesible a todos, primero, que no es un lujo, pero que además sea sano. Entonces uno así sabe que no come con culpa, no mangia con la culpa, sabiendo que no hay grasas de quesos que no se sabe de dónde vienen, es todo muy, muy bueno. Entonces, bueno, le damos con todo, todas las veces. Nosotros dos, por ejemplo, con 50 euros, podemos tranquilamente 10 días comer. O sea, esto también como comparar, ¿no? Lo que cuestan los alimentos y sobre todo también la calidad. 10 días con 50 euros, con esta calidad y con esa cantidad realmente es muy,
muy grosso, muy grosso. Bueno, eso, por ejemplo, es la pasta fresca all'uovo di Campofilone, que es un producto DOP, denominación de origen protegida. Quiere decir que hay todo también una serie de marcas que identifican un producto como especial de una zona. Entonces, Como el rellanito de La Serenísima. no, es un producto, digamos, se pueden realizar solo en esa determinada área geográfica. Y las manos que lo realizan son certificadas. En Mascheroncini di Campofilone, que son un producto espectacular de pasta fresca, aún hoy están las señoras que cortan a mano la pasta fresca a 1 milímetro. Y después se hace generalmente con el ragú. Entonces, todas esas tradiciones también permanecen muy fuertes. También todos los productos de Pascua. Esto, por ejemplo, un picone, hecho por mi tía. El picone es como un raviol que va al horno, pero que está hecho con una masa de queso de oveja. Después, bueno, esa es toda la parte tradicional de Macerata para abajo, y para el norte tienen otras recetas. Después, todos los territorios, cuando son de confines, se van mezclando con las otras regiones. Entonces, para la montaña tenemos carne de jabalí, porque en Umbria, por ejemplo, se consume muchas trufas, hongo porcino, que son un espectáculo. Entonces, es también cuestión literalmente de contaminación gastronómica. O sea, se van mezclando las tradiciones y los sabores. Esto, bueno, los invito a probar esta delicia porque es un espectáculo y Un vicio. es un vicio. Esta es crema frita. Esta es crema dulce, la misma que ponemos en las tortas, la crema pastelera, pero bueno, por supuesto, frita. Y se come así junto con un plato salado. Generalmente el apoteosis, digamos, de la merienda es el oliva frita con la crema frita. Bueno, me gustaría si pudiesen venir y mirarlo mientras prueban estas cosas, a ver si hacen los mismos ojos que hago yo. Y bueno, siguiendo toda la línea macrobiótica, vegana, vegetariana de la región, también este tipo de salame, que no se encuentran en ningún otro lado de Italia, se puede comer solo acá. Si lo comen en otro lado, es una estafa, atención, que es el chauscolo, que es, por supuesto, siempre un salame de cerdo, pero es un encuentro entre el sólido y el untable, y se consume fresco. Digamos, esta es una delicia, una cosa. No. Bueno, y como les decía también, toda la tradición del pescado, como le comentaba antes, esa rivalidad entre pueblo y pueblo se refleja también en la gastronomía. Ustedes imaginen el nivel de competencia que hay, o sea, porque no solo cambia el dialecto en 9 kilómetros, sino también la receta, y compiten entre sí para saber cuál pueblo hace mejor esa receta o cuál es la original. ¿Quién fueron los que inventaron ese plato para tener la bandera de los inventores del plato? Eso, por ejemplo, el brodetto di pesce. Bueno, San Benedetto tiene una receta ahí en el norte, siempre de Le Marche, estamos hablando de la misma región. Senigallia tiene otra, y a distancia de 80 kilómetros se matan, hacen competiciones para saber cuál es el brodetto mejor, porque no, en origen se ponía este tipo de pescado pobre, no, bueno, pero ahora hay que ponerle también las gambas, no, las gambas no van, y así, o sea, hinchadas propio, como en el estadio. Bueno, nosotros lo hacemos por la comida. Y bueno, es uno de los postres que, bueno, más descendientes de Marchigiano me han comentado que las familias se han llevado para Argentina principalmente, que se llama frustingo, y era el postre del carnaval, que está hecho con una masa de higo seco. Todo ese tipo de tradición después se ha ido modificado. Me ha pasado muchas veces que me preguntaran por una receta y me decían el nombre
del postre o del plato salado y yo no los podía ayudar. ¿Por qué? Porque también la pronunciación de cada pueblo del mismo postre era en dialecto. Entonces, yo siendo del sur de la región, no lograba entender de qué me estaban hablando. Capaz era el mismo plato que yo hago, que yo cocino, que yo consumo, pero no lo podía reconocer porque se llamaba totalmente con otro nombre. Así que imaginen el nivel de variedad que hay. Y además de los vinos, también los licores, hechos principalmente por anís, la aniseta, no se ve, la aniseta Meletti, que es de Ascoli Piceno y es un licor más bien dulce, o el Barnelli, que es de Macerata, y estos son ammazza café, porque uno empieza comiendo, ahora se lo digo en italiano, uno empieza comiendo antipasto, che generalmente pueden ser, sì, 4 o 5, quindi antipasto 1, che, olive ascolane, crema, fiori di zucca, la flor de zapallo fritta, una pissetta, unos fiambres, i salami, il colciauscolo, il pane. Poi inicia el primer plato, que puede haber 2 primer platos. Entonces podemos hacer un vincis grassi e poi una maccheroncino di Campofilone con salsa ragù. O hacer un rojo y un blanco, como se dice, un rosso e un bianco. Quindi un vincis grassi e una pasta bianca, siempre fresca probablemente, porque si no hay huevos capaz resulte demasiado dietético. De ahí pasamos al segundo plato, que puede ser un roast beef, una carne, un maiale, o si estamos hablando de una cena, un almuerzo a base de pescado, bueno, es todo pescado, porque todo está siempre en sintonía, no se mezcla carne con pescado. Quindi, entonces, si es un pescado asado, pescado relleno, generalmente todo el pescado del mar Adriático, que se llama pesce azzurro, que es rico de fósforo. Y también empieza el postre, quindi dolci, toda una serie infinita de dolci. Después el café y el ammazza café, el mata café, como que es, digamos, el tope del tope, que cuando ya no entra más nada, y es Mistra Barnelli o la aniseta Meletti. Tradicionalmente en Italia era el Fernet, en realidad. El Fernet, como sabrán, se consuma puro acá, y es el licor de los ancianos. Bien cortito. Y ya hoy, si yo iba a la casa de algún familiar de Ana a buscar un Fernet, o no lo tenían, yo para mezclarlo obviamente con un poquito de coca, o estaba en el fondo ya acumulando tierra porque ya el Fernet prácticamente no lo toma. Así que, bueno, así espero que se hayan ubicado en el mapa del Emarque. Y eso, como les decía, todas las tradiciones culinarias, gastronómicas, en Argentina se deben a unos 200.000 marquillanos que han llegado y que han hecho de Argentina su nuevo hogar. Más o menos se imagina que fueron 600.000 los marquillanos que emigraron, pero se fueron también por Estados Unidos y Australia. Pero bueno, la mayoría quedó también en Argentina, y ahí empezaron a construir su negocio principalmente los marquillanos son comerciantes en el exterior, pero bueno, acá se abre todo un pantallazo que, bueno, ojalá haya ocasión para otra vez de hablar de la migración. Uno con esta pequeña charla también uno vuelve a tomar conciencia en un marquellano, como vimos, entre colinas, que viñedos, que el mar, llegando a un suelo como lo que es la zona de la Pampa, ¿no? Toda una llanura, sin una montaña, sin una colina, lo que debe haber sido ese impacto, ese cambio tan grande a lo que era habitual en él. Así que, bueno, obviamente cada familia tendrá su historia entre tantas, ¿no? Sobre esta experiencia. Bueno,
por supuesto, si son descendientes de marquillanos o quieren hacer un viaje a Italia y quieren conocer este territorio, bueno, cuenten con nosotros, y sobre todo porque amamos profundamente esta tierra. Bueno, espero que se haya entendido, y que también es algo insólito en un viaje, porque es como una suerte de descanso de los ritmos de Milán, de Florencia, de Roma, de esas grandes ciudades. Llegar acá es como, bueno, descansar unos días y disfrutar de una Italia que muchas veces queda fuera de los grandes circuitos. Entonces, ¿cuándo venir? ¿Cuándo quieren venir? Nosotros los esperamos siempre, por supuesto, pero que sea en invierno, que podemos visitar los pueblos nevados Ripatranzone. de Ripatranzone, por ejemplo, o el otoño con los colores anaranjados y laterales, por ejemplo, la Catedral de Ofida, así que sobresalen y parecen pintura, o las terrazas para tomar en los aperitivos que le mostrábamos antes, con los primeros calorcitos, o comer una pasta frente al mar, prácticamente con los pies en la playa. Bueno, creo que puede ser una experiencia espectacular. Bueno, yo soy de parte, pero... Bueno, este era un poquito lo que deseábamos compartir. Ahí volvimos, creo. Volvimos. Bueno, no los escuchamos, pero no parece que están bostezando demasiado, así que... No, vamos los marquesanos. ¡Vamos, vamos! Lo mío no es marquesano. ¡Qué bien! Bueno, Juan Pablo. Acá en La Si Pampa, no era por la pandemia, si no fuera por la pandemia ya estaríamos ahí. Y bueno, será para el 2020, No, volvemos y hacemos 2021. Sí. Vamos, Forza. Una en La lasaña. Pampa somos muchos marquesanos, pero estamos todos distribuidos, no formamos ninguna asociación, pero después que pase la pandemia tenemos ahí apalabrado de juntarnos y tratar de hacer algunas recetas, por ejemplo, que en mi caso yo aprendí después que fui a Monterrubiano a conocer el pueblo de mi bisabuelo. Silvia Crocetti fue una de las que con su abuela hacía la Olivia la Jolana. Así que bueno, nosotros los marquesanos, si bien estamos desparramados, tenemos pendiente una reunión. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno. No puede ser que estemos desparramados. Y lo que pasa es que somos pocos. El club, yo soy el secretario del club italiano y no hay una región del Emarque. Lo que pasa es que somos todos los que estamos abocados a las otras asociaciones. Fundar una más, yo creo que no sé, es mucho trabajo, veremos. Primero hacemos la comida y vemos qué podemos organizar. Que de ahí, a partir de las comidas, organizamos. Si hay algunas preguntas o... Facundo, ¿puedo decir algo? Sí, Silvia. No, a los moderadores. ¿Sí? No, respondiendo un poco lo que dice Luis Rossini, en realidad lo digo como historiadora más que como descendiente de marquillanos. La migración marquillana a la provincia de La Pampa fue muy importante, nada más que tuvo, al igual que la migración piamontesa, una ubicación regional, es desde el departamento de Treuco, Guatrache al sur. Por eso en Bahía Blanca hay tantos marquillanos, de ahí, por eso en Punta Alta, en toda la zona que limita con la provincia de Buenos Aires. La migración marquillana, como todas las migraciones regionales, tienen una localización geográfica. En el caso de los amigos del Piamonte, son los departamentos del norte de la provincia de La Pampa. Y también es verdad que a nivel país,
me refiero a nivel Argentina, y por un elemento muy clave como es el turismo, Le Marque no es una región que sea promocionada. Me parece muy interesante lo que ustedes han hecho. También es verdad que el Vichy Grassi en todas sus variables, casi nadie sabe que es marquillano, ni tampoco en el caso de Rafael Sanzio, que no es un artista menor, se sepa. Y también voy a decir otra cosa, que es lo que se denomina el turismo religioso. Loreto está por fuera del circuito de lo que se denomina turismo religioso, y la advocación hacia la Madonna de Loreto ha pasado en la República Argentina como una cuestión general, si bien más bien italiana, si bien hay altares en los distintos aeropuertos y demás. Es como que esta identidad, no sea la identidad marquillana, no quiero decir que necesariamente haya que hacer una asociación, por favor, no se ha quedado como desdibujada. Y entiendo, porque he ido, no sé, 15 veces a Le Marque, que el turismo no exista, el turismo masivo por parte de extranjeros hacia Le Marque. Por un lado es positivo porque uno puede disfrutar de estas maravillas, pero por el otro lado considero que debiera abrirse, como hay regiones que últimamente se han abierto muchísimo al turismo, como la Basilicata, como Cerdeña, que de los últimos 10, 15 años han tenido un turismo masivo a gran escala. Marque es un lugar bellísimo que lamentablemente no se conoce, no hay películas de Le Marque, filmadas en Le Marque, series filmadas en Le Marque, hay pero muy pocas, que no llegan acá a los distintos países, el caso de Argentina, Estados Unidos. Pero bueno, estos encuentros yo les agradezco mucho a quienes, a la organización y a quienes nos han hecho esta hermosa charla, ¿no? Gracias. Para integrar lo que estás diciendo, Le Marque tienen un problema objetivo que es de infraestructura, porque tiene un territorio, como veíamos, ¿no?, de colinas y montañas, al cual no se puede llegar fácilmente con el transporte público. Entonces, lo que es trenes, así, hay muy pocas líneas. Por eso también nuestro trabajo es con una combi y nos metemos en los pueblos, porque autónomamente es muy difícil poder realizar un tipo de viaje así, llegar a Chingoli, en esos lugares que son bellísimos, nadie conoce y uno podría disfrutar 20 veces más, propio porque no hay esos contingentes de chinos, por ejemplo, que son los que, los chinos, los orientales, que son los que poblan Roma, Milán, Florencia. Entonces te permite bajar un cambio y tener unos días de disfrute diferente con respecto a la otra ciudad de arte. Es propio descansar. Perfecto, sí. ¿Algunas preguntitas más? ¿Dudas? Tutto bene. No, estamos bien. Perdón, había hecho una pregunta por escrito en el chat, y cuando vi tantos, soy ingeniera agrónoma de formación, y cuando vi tanto diferencia de cultivo, mi pregunta surge: ¿quiénes cultivan la tierra? ¿Qué mano de obra están utilizando? Porque realmente necesitan mucha mano de obra para eso, ¿no? Sí, hay dos tipos de mano de obra. Lo que es el campo propio productivo son generalmente los mismos agricultores que tienen su hacienda agrícola. Entonces trabajan y viven de eso, y generalmente en la granja, para dar un paralelo, trabajan también los productos, zanahorias, cebollas y el tipo de hortaliza, por ejemplo. Pero también toda la parte de viveros, que es una gran feta del mercado marquillano, es principalmente trabajado por extranjeros provenientes del Pakistán y Bangladesh. Son los que trabajan con las plantas, mientras que la parte agroalimentar aún manejada por los mismos agricultores que, bueno, tienen su pedacito de tierra
y lo venden al mercado del pueblo o a los supermercados. Listo, muchas gracias. No, nada. No sé si en el chat había otras preguntas. ¿Sí? Sí. Quisiera hacer una preguntita sobre los dialectos, de qué origen son, que hablabas de las lenguas, si tienen algún origen. Bueno, básicamente se habla de grandes grupos dialécticos itálicos, ¿sí? Que obviamente con los diferentes pueblos que han ido habitando toda la península, se han ido mezclando, ¿no? Hasta ya una profunda latinización con el Imperio Romano. Pero justamente toda esa división que se dio en la Edad Media hizo que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a ese latino, ¿sí? Que de alguna manera con el Imperio Romano ya se había unificado, le fuesen dando su particularidad, ¿sí? Entonces, prácticamente, como les decía, se habla de estos 8 grupos de ítalo-latino, ítalo-romano, de dialectos que hablan en Italia, que, bueno, hasta el mismo italiano, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que digamos, tiene una historia diferente a lo que es el castellano o el francés, porque surge a partir de un acuerdo, ¿sí? de la lengua de Dante, del italiano, ¿no? Diferente del castellano o el francés, que desde París o de Madrid se va imponiendo al resto de la región. El italiano se eligió como una lengua, entonces a toda esa, a ese de los pueblos originarios, después con el latín, luego con el italiano, que prácticamente es el que hablaban en Florencia, bueno, se han ido mezclando y dándole esa particularidad a cada uno. Por ejemplo, para hablar así de dialectos, en mi dialecto, la cuchara se llama cucchiara. Entonces, como el latín, que digamos une tanto el español como el italiano, en el dialecto como que resurge. En mi zona la ciliegia, la cereza, se dice cereza. Sí, hay como todos esos sonidos que tienen una raíz común con otras lenguas y que en italiano se han ido deformando por la unión con otro idioma, otros dialectos, pero que en el idioma regional queda. Gracias, sí, muchísimas gracias. Parlateci del leopardi. Bueno, parliamo del leopardi. Sì, sì, sì. No, sí, antes, eso lo podemos contestar después si quieren lo que está escrito. Si antes quieren preguntar, acá estamos. Sí, Laura. Buonasera, saluti Buonasera. a tutti. Muy buena la explicación histórica, geográfica y gastronómica de ustedes, chicos. Los felicito. Ay, grazie. In questo chat dove dice Stefano Vici è mia cugina che sta in Le Marche in este istante. E mi piacerebbe che lei parli un po' se le è piaciuto tutto questo. La sono invitato especialmente. Sí, no sé, tendrá que activar el micrófono, creo. Creo que el señor acá. ¿Ahí? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sì, lo dico in italiano. Io hablo un poquito español, pero entiendo casi todo. Perfetto. Siete stati bravissimi. Io abito in Iesi,
vivo in Iesi, provincia di Ancona, Goto. Goto. Nací a Fermo. Mhm. E in Iesi sono nati la città federiciana dove è nato Federico II. Esattamente. Esatto. Poi Giambattista Pergolesi e poi abbiamo anche altri personaggi come Valeria Morriconi, Virna Pieralisi, conosciuta meglio come Virna Lisi. Bellissimo. Comunque, va bene, sono stata felicissima che mia cugina, mi ha invitato a questa riunione, voi siete stati bravissimi. Grazie, mancano tante cose, faltan muchas cosas, però... E quindi mi ha fatto piacere tanto conoscervi e anche fare questo tour insieme a voi, ricordare tutto questo, la bellezza del nostro territorio insieme a voi tutti. Grazie. Grazie mille, molto gentile. Además, entre los personajes famosos marquigianos, no sé si ustedes habrán escuchado Francesco Tamburini. ¿Conocen a Francesco Tamburini? Es un arquitecto que nació en Ascoli Piceno, pero que es el arquitecto ideador, digamos, porque en realidad no puede seguir el proyecto de la Casa Rosada. Y también del Teatro Colón. Él el que realiza los primeros diseños del teatro. Entonces tenemos una parte de Le Marque también en los monumentos más emblemáticos de Argentina. En Salta también hay teatro, hay varios edificios donde ha dejado... El Valentino Rossi. Certo. Rossini. Tenemos varios personajes. La María Montessori. Silvio Berlusconi. No. No mezclemos. Bueno, si quieren, ¿hay algunas preguntas acá en vivo o vamos leyendo lo que escribieron para así ver de intentar? Rosana. Sí. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí. Sí. Hola, buonasera. Yo quería preguntarles cómo se ha recuperado la región después de los temblores y de los momentos tan terribles que han sufrido. ¿Se ha recuperado? La pregunta, porque la respuesta es no. No. La respuesta lamentablemente es no. Siguen los mismos problemas. La gente en la zona más golpeada sigue estando en esa vivienda provisoria. No, parece como que no hay mucho recurso dedicado al tema. Sobre todo por lo que tiene que ver con lo que haría más falta es medidas preventivas, porque es una tierra que por siempre será sísmica. No es que ha sido el fenómeno de una vez, pasó ya en el 96 y seguirá pasando, porque los Apeninos están en constante movimiento y tienen esta característica de que están tranquilos por muchos años y después liberan de golpe toda la energía. Y hay muchos pueblos que viven ahí, de gente que vive ahí y tiene su vida ahí, en los pueblos de montaña. Y lamentablemente algunos están aún sin casa, por mucho tiempo han tenido que vivir en los hoteles de la costa, y lo que han podido regresar lo están haciendo con mucho esfuerzo, porque no hay una administración muy presente. La burocracia también acá, por más que sea Europa, en Italia es muy lento en eso. A lo que hay que sumarle este año, ¿no?, con el coronavirus, que a todos esos pueblos que ya venían de alguna manera
poco a poco, bueno, esto realmente es otro golpe muy, muy fuerte porque todos los recursos y toda la atención se está yendo a otro lado. Entonces, a la burocracia que ya venía, ahora ya no hay casi atención y recursos porque va todo para otro lado. Entonces, realmente es fuerte lo que está pasando ahí. De nada. ¿Alguna otra? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Ustedes comentaron que tienen una agencia de viajes. Entonces, yo quería preguntarles por los paquetes o excursiones que ustedes ofrecen. No sé si se puede decir, las tarifas y qué recorridos hacen y demás. Sí, mira, después si quieren en el chat dejamos escrito nuestro sitio web, así nos pueden conocer también un poquito más nuestra cortísima, brevísima trayectoria. Pero en realidad lo que nosotros hacemos, no hacemos paquetes, porque vemos el viaje como algo muy, muy personalizado. Entonces, bueno, Facundo por suerte tiene la posibilidad de viajar 2 veces al año a Argentina y se reúne con los viajeros y juntos arman el itinerario. Es decir, cuáles son las cosas imprescindibles que uno quiere ver y después, en base al tiempo, en base a la temporada, nosotros vamos aconsejando lo que nos parece, digamos, lo más justo para un tipo de viaje, también en base al presupuesto. Entonces, bueno, ahí podrán ver que tenemos algunos presupuestos, algunas ideas de viaje, por ejemplo, no solo de Italia, sino también de Europa, o mezclar los dos destinos. Y hay partes en las que nosotros podemos acompañar o realizan el viaje en autonomía, o una parte y una parte. Entonces, el presupuesto, como decía Ana, es muy personalizado. Yo al ser de San Luis, bueno, hemos trabajado mucho, sobre todo sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, pero bueno, siempre con quienes quieren viajar, nos contactamos así a través de internet, con WhatsApp, por Skype, y después, bueno, uno viaja y acuerda, ¿no?, lo que es el viaje, el presupuesto, las formas de pago y demás. Pero bueno, eso después en el detalle, cualquier duda o consulta nos escriben, deliciaviajes.com, está la web, donde ahí aparecen varias ideas, un poco la experiencia de otros que han viajado con nosotros, y cuando hacemos viaje de grupo, o sea, hoy tendríamos que estar en Marruecos, por ejemplo. Hoy tendríamos que haber estado en el desierto del Sahara, arriba de un camello, en una tienda bereber, con un grupito, porque nosotros armamos grupos de 6 personas, 6, 7 personas al máximo. Y con ellos vamos realizando diferentes viajes y etapas, ¿sí? Y como también habíamos dicho, algunos tienen ese condimento de ir a la casa, ¿no?, de los antepasados. Entonces vamos, nos dicen, bueno, apellido, lo que tienen de información, y nosotros hacemos toda una búsqueda para que cuando estemos acá, ir y, bueno, intentar encontrarlos y bueno, dar ese encuentro. Así que bueno, es un poquito el panorama, y es verdad que a nivel de precios es un momento en el que hay una distorsión absoluta, porque aerolíneas que no están saliendo, otras que están quebrando, como Avianca en Colombia. Es decir, dar hoy un panorama de precios es un poco complicado hasta que se calme un poco, ¿no? Pero lo que nos gusta hacer es digamos, lo que llamamos el turismo lento, el turismo rural. Por eso la elección de hacer es turismo regional, bueno, como en Le Marche, lo hacemos también en Piemonte, en Calabria, en Puglia, y eso nos permite que el viaje sea extremadamente personalizado, porque con 6 personas nos subimos a una camioneta y nos vamos, y si a alguien se le ocurre decir, mira esa colina que hay ahí, ¡pum!, vamos, porque no tenemos esos vínculos de un contingente de 50 personas que hay que darle de comer a la una, porque si no se desfasan todas las etapas del viaje. No es que nosotros
compramos un paquete, ¿no?, a otra agencia, sino que, digamos, somos nosotros los que de principio a fin estamos, ¿no? Y en minicuotas Garbarino también se puede, Garbarino, que ahora también 18 se está también dejando. hacemos, eso no hay problema. O sea, hoy en día, gracias a la tecnología y los sistemas de pago, hay muchísimas formas. Hay gente que trabaja con nosotros también allá, así que bueno, un poquito eso. Pero bueno, gracias por la pregunta. No, gracias a ustedes por la respuesta. Bueno. Bueno, no sé, Ana no, ha hablado poco italiano. Ya no, poco. Bueno, es que, Cuando se enoja conmigo, habla en el dialecto marquellano. No le entiendo nada. Ya le comentaba a Damián, a otro. Mi respuesta es que te recontra, ¿no? Por las dudas. Porque la verdad que no se entiende nada. no, porque ayer hablábamos justamente de la cuestión del dialecto y cómo el dialecto es el idioma del corazón, es la lengua del cuore. Porque cuando uno se va de su tierra, es como el último lazo que tiene con el lugar de pertenencia. Y cuando estás, por ejemplo, imaginen el marquillano que se fue y se encuentra en una realidad completamente diferente, con un idioma completamente diferente, ¿qué hacían? Se juntaban entre ellos y hablaban el idioma del pueblo, no hablaban en italiano, mucho porque, bueno, lo desconocían. Entonces había también dificultad objetiva en comunicarse entre un marchigiano y un laziale, por ejemplo, porque no compartían la misma base idiomática. Pero también era como no abandonar del todo el territorio que en realidad sí habían abandonado. Entonces a mí me pasó que cuando estaba viviendo en San Luis, yo me apasioné del castellano, me encantaba, pero si me salían los 5 minutos, empezaba a hablar el marchigiano, y que acá era un idioma, un dialecto que yo no hablaba, que yo hablaba italiano, pero como que una parte de mí había guardado todo ese conocimiento, y en el momento en que yo estaba lejos de mi casa, lo sacaba con todo, hasta, bueno, cosas irrepetibles, pero eso pasa, y también todas las distorsiones que hay de muchas palabras, de cómo me contaban muchos descendientes, de cómo se pronunciaban las palabras, era porque capaz que lo pronunciaban, pero no lo sabían escribir ese dialecto. Tampoco sabían escribir el italiano, entonces de repente se le mezclaba el castellano, el marchigiano y el italiano. Y de ahí surgían cosas espectaculares. Sí, pero son ese, no sé, el no querer quebrar ese cordón umbilical que te ligaba a tu tierra. Y a mí tengo que decir que a mí me pasó. Así estábamos diciendo, por eso me cuesta hablar italiano. No es que me cuesta hablar italiano, es que si pongo el chip en un lado y se queda por ese lado, y después si me voy por el otro, adiós castellano. Eso es como una autopista, digamos. Ana, ¿te puedo hacer una pregunta ahí a Ana y a Facu? ¿Sí? ¿Hay algún producto típico de Marque que se exporte al mundo, así que se conozca Marque por algo de exportación así en el mundo? Bueno, cualquier aspecto económico, como es, qué sé yo, en lugares, en autos que se fabriquen, qué sé yo, quesos, hay un montón de... Bueno, no sé si podemos hablar del mundo, pero sí, en realidad sí, porque la Slogan se vende en todo el mundo, toda la parte de la manufactura, y sobre todo del calzado. El calzado, mi papá trabaja con los zapatos, con las scarpe, hay toda una tradición del diseño propio de calzado. Si ustedes van investigando un poco también, toda la parte de Diego Dalla Valle, con la Hogan, es el mismo emprendedor que ha
permitido restaurar el Coliseo, entonces hablamos de grandes números, pero también hay varias realidades más provinciales, por ejemplo, toda la parte de los muebles, en la parte de Ancona, Pesaro, de las gorras en Montottone, que son como nichos muy de calidad, no barato, la verdad que no son baratos, pero son sinónimos de los artesanos que trabajan a mano el producto. Muy bien. Y la otra pregunta también, que creo que algo... La Meletti, la Niseta. Bueno, entonces terminó, no lo muestre eso que ya no hay. Bueno, ya está escrito, ¿no? Y algo que también que ya habíamos hablado, por ahí en el tema de deportes, Marche se destaca en Italia por... por el vóley y el básquet. Estaba a primer nivel. Sí, está en la Serie A. Son, sobre todo en la provincia de Macerata, con lo que tiene que ver con Civitanova, son grandes ligas. A nivel de fútbol, sigue una fuerte competencia entre los clubes, pero es ya una cosa histórica de un auge pasado, pero muchos equipos han desaparecido. El único que queda ahora que está en la B, el Ascoli, pero que se siguen matando con la San Benedettese, que es otro equipo que está en tercera división, pero porque históricamente se siguen matando. Ha sido definido uno de los derby, una de las competencias más peligrosas de Italia, junto con Milan-Inter. Claro. Son partidos que ahora no se pueden realizar porque están en divisiones diferentes, pero la carga, digamos, del hincha esa no muere, ¿viste? Entonces se siguen peleando, y bueno, y eso lleva también a peleas sobre otros niveles. Entonces, bueno, este es mejor que esto, nosotros lo hacemos mejor, no, ustedes no entienden nada, no, ustedes son de las ovejas, nosotros somos del pescado. Insultos muy, muy regionales, muy sí, absurdos. Bien. Yo les hablo desde Villa Regina, Río Negro. Hola, sí. Sí, Rodrigo. Asociación Marquillana Reginense. Con respecto al fútbol, yo he escuchado de un campeón del mundo en fútbol de Argentina, como lo es, que es también descendiente de marquillano, que es Ruggeri, ¿no? El defensore. Él jugó en un club italiano que se llama, no sé si existe todavía, como decían ustedes, el Ancona jugó. Y él jugó en ese club, lo cuenta poco, pero él lo ha contado, pero no lo cuenta muy seguido. Él volvió por una promesa a su padre y a sus abuelos, que eran de Lemar, que estuvieron acá, que se vinieron a vivir a Argentina, jugar al menos un tiempo en ese club, como una promesa de volver a jugar en ese club. Una historia molto bella. Sí, mira, no lo conocía. No sabía que no. No, el Ancona no, digamos, en la Grande Liga no está más. Quebró. Cierto. Así que está un poquito más, bueno, pero esto acá pasa muy seguido, desaparece en club todo el tiempo. Y a la Ancona también le ha tocado. Lo de Ascoli Chocho. Sí, lo de Ascoli. No se les cae una lágrima, la verdad. Sí, también había la Vispesaro, son equipos que, bueno, suben y bajan y de repente desaparecen y vuelven a subir y reaparecer, pero sí, tradición futbolera como toda Italia, pero bueno, con esa excelencia de la Serie A en el vóley y en el básquet. Otra cosita. Una consulta más. ¿Sí? Yo quisiera saber si en Lemarque he escuchado que hay muchas ferias internacionales se organizan de algunos productos. Depende. Sí, pero la mayoría de las realidades marquillanas son más bien europeas.
Es decir, no, Le Marque, siendo así tan diminuta y con excelencia muy de nicho, trabaja sobre todo con el mercado, por ejemplo, alemán, de Bélgica, internacional, lo que podemos así bancar, ¿no? Decir, bueno, abanderar, claro, es el puerto de Ancona, que es un puerto sí internacional, de donde, por ejemplo, si quieren organizar un viaje, se pueden ir a Grecia o a Croacia, cruzando el Adriático. También es un viaje completamente diferente y sí, es hermoso. Y después todo lo que es más a nivel internacional tiene que ver con la cultura de Rafael, principalmente, porque el resto es más bien gastronómico. Claro, más bien gastronómico, y sí, eso sí son ferias internacionales, pero hablamos de los productos que les mostraba, de fritos, y fritos, y mucho frito. Y bueno, es una técnica justamente que tenían las familias con menos recursos, es la mejor forma económica para eliminar todas las bacterias, ¿no? Entonces es como que el frito ha quedado en la cocina muy, muy fuerte. En Sicilia hay mucho de eso también. Benissimo, grazie. Prego, prego. ¿Algún...? Bueno. ¿Estamos? ¿Vos qué decís, Juan Pablo? Bueno, si no hay más preguntas, lo damos por finalizado. Disculpa, ahí leí, ci diresti delle espressioni in marchigiano. Algunas expresiones en marchigiano, depende en dialecto. Tipo insulto. No, que lo traduzca también, que lo traduzca, porque así nos enteramos todos. No, es muy diferente. Por ejemplo, no puedo hablar el dialecto de Pesaro o de Ancona, como por ejemplo, la señora seguramente puede decir algo en dialecto yesino, pero yo le puedo hablar del dialecto de mi zona, que es la parte de Ascoli, San Benedetto, no sé. No, por ejemplo, hay como una raíz muy diferente. Todo lo que es la parte de Macerata, Fermo, todas las palabras tienden a terminar en O-U. Entonces, por ejemplo, el chico, que sería el ragazzo, decimos Lubardashu. Nada que ver con el ragazzo, pero todo tiende a terminar en U. Soito, so fatto quello, soito la Lucambo, poi dopo soita... Però la raíz se ve con ito, che viene del latín. No sono andato. Por ejemplo, Ascoli, San Benedetto, Ascoli, diciamo, steng be, estoy bien. En San Benedetto, que está a 20 kilómetros, decimos sting be. O sea, cambian completamente los sonidos a distancia de muy poco. Pero bueno, como le decía, no cambia niente. Por ejemplo eso, ahí está escrito, ¿no? Non cambia niente, non cambia niente, ya un poquito más para San Benedetto, non cambia niente. Mandemà, bueno, ahí está alguien que me puede corregir, mandemà quiere decir oggi, creo. No, el que me podía ayudar se durmió, así que no me puede ayudar. Oggi, la parte de fermo, que quiere decir hoy, oggi. Y después me están poniendo muy en dificultad, estoy transpirando, porque no sé, yo le dije, los insulto nomás. Y bueno, no es el caso de... Pero bueno, hay también insultos muy graciosos, ¿no? Es que son cosas
grave. Tipo, te possa cascar que li mangia coccia. ¿Qué quiere decir? Es una línea. No, ¿qué puede decir eso? Que te possa cascar que li mangia coccia. Peliscale. Peliscale. Eso quiere decir que se te pueda caer algo en la cabeza en las escaleras, casi. Que te possa cascar, que te puedas caer peliscale por la escalera, que li mangia coccia con las manos en los bolsillos. Entonces, todo sería que te possa caer peliscale que la mangia coccia. ¿Qué va a decir? Que se te va de cara. La sacocha son todas palabras así. Mi mamá, por ejemplo, decía mandil para decir mantel, que en realidad que en italiano sería tovaglia. Entonces, más similar al castellano que al italiano. Otra cosa que me acordé, y no sé si le puede resultar interesante, de eso que hablamos del meglio un morto dentro casa que un marchigiano a la porta. Bueno, las otras regiones también tienen su dicho, digamos, su estereotipo. De la gente de Liguria decimos que son tacaños. Entonces, cuando hay que abaratar costos, decimos, vos sos ligure. Porque no gastan ni un céntimo en nada. Los piemonteses, bueno, hablábamos también, piemonteses falso corteses. Exacto, ahí ya aparece para decir, bueno, ojo, que parecen que son amables, pero en realidad no lo son. ¿Siciliano? ¿Había algo? Ay, no me acuerdo. Bueno, también habíamos comentado antes que las primeras veces que uno iba a Torino, nos decían a nosotros, ojo con los piemonteses, porque, ojo, o sea, era impresionante cómo a donde íbamos, como que a mí me sorprendió muchísimo, porque toda mi familia, ¿no?, materna es del Piemonte, de Asti, y era ojo en Piemonte, ojo, porque ahí era una fama de... Y casualidades, ¿no? Pero las 3 veces que fuimos, las 3 veces vimos un robo en vivo. O sea, pero así, de ver una bicicleta atada, hacer así, la policía, el chico gritando, o sea, las 3 veces un robo. O sea, no sé, pero quedó la... Así que, bueno, y de eso muchísimas cosas más. A mí me ha pasado que he ido en Sicilia y cuando me preguntaban de dónde era, decía de Le Marche. ¿En Italia? Sí, en Le Marche, en medio, ahí no lo conozco. Vamos a decir, bueno, somos tan desconocidos, ¿no? Si llegamos a ser famosos a nivel internacional es un logro. Ya tenemos que llegar a ser mediamente famosos en Italia. Ya sería un primer paso y después, bueno, marcamos fronteras, pero somos desconocidos también en Italia. Mucho cuando pasan cosas así, lo que pasó con el terremoto que estábamos nombrando antes, los diarios italianos que no nombraban Le Marche. El terremoto era del Lazio, era en Umbria, era en Abruzzo, cioè parece que ahí había un agujero negro donde de San Marino al Lazio no existe esa tierra, pero bueno, ahí estamos. Bueno. Sí, hemos hablado un montón. Un montón, sí. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Nada, se pregunta a la una, se pregunta a las 2. Bueno, si no hay más preguntas de parte de... Bueno,
toda la federación. Sí, no, le quería decir, si ha quedado algunas preguntas que puede surgir después, bueno, estamos en contacto vía WhatsApp o por cualquier cosa y bueno, intentaremos contestar a través de vos, Juan Pablo, y de Damián, así. Bueno, sí, cómo no. Bueno, primero agradecerles a todos los que participaron. La verdad que consideramos con Damián que ha sido un éxito para la federación, para la Terza. Creo que la gente se ha quedado muy contenta. Así que les agradezco, amigos de Viedma, de distintos lugares que se sumaron a la propuesta. Bueno, y sobre todo agradecerles a ustedes dos, a vos, Facundo, y Ana, por la excelente predisposición y la muy buena onda que tuvieron desde el primer momento, ¿sí? Ya lo hemos hablado también por WhatsApp, que también los vamos a invitar para que hablen de la otra región de arriba, ahí se me hizo una laguna. El agujero negro, viste, ahora pasada. Ya conocemos Le Marque, ahora otro. No, sí. De la Emilia. De la Emilia Romagna. La Emilia Romagna. Y bueno, ahora en 15 días, Hernán Tantucci, es hermano de Damián, los Tantucci tienen copada la colectividad italiana en La Pampa, con él estamos organizando para la región del Piemonte. Así que, bueno, vayan siguiendo el grupo en Facebook de la Federación, así vamos informando y se van enterando un poco de lo que vamos a hacer en toda esta época. Bueno, muchísimas gracias y de mi parte nos vemos en cualquier momento. Y un abrazo muy grande a todos, la verdad que muchas gracias por estar el ratito, el tiempo compartiendo. Bueno, acá veo algunos nombres, algunas caritas, bueno, veo Marina ahí, hermosa, que ella lo menciona un poquito aparte, porque la verdad que nos ha quedado muy, muy en el corazón, porque fue un grupo de un colegio que, bueno, en vez de elegir Bariloche, eligió un viaje a Italia como egresado, y tuvimos la suerte de acompañar ese grupo, y bueno, la verdad que ver chicos de 17, 18 años experimentando un viaje así, bueno, fue hermoso realmente. Así que bueno, gracias a todos. Ahí en el chat voy a dejar mi número de WhatsApp por cualquier cosa, si me quieren preguntar de Olivia Scolane y todo el resto. Ahí está. Así que. Bueno, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao. Arrivederci. Damián, ¿querés decir algo? No, está bien, está bárbara, salió la reunión. Bueno, entonces casi seguro que en 15 días nos vemos con videoconferencia. Sí, Juan Pablo, videoconferencia nos sobre estamos el organizando. Después, Nos estamos organizando los con chicos del Círculo Trentino también se van a enganchar y van a organizar una videoconferencia. Sí, nosotros estamos organizándonos con Marta Scarone, que también está en el chat hoy, que nos está también acompañando, para la próxima charla de la Asociación Piamontesa, y bueno, esperemos llegar para dentro de 15 días. No sabemos si vamos a tener el nivel de estos chicos, nosotros somos más de pueblo, ¿viste? Pero bueno, vamos a hacerlo que podamos, más pampeano, más rural, pero bueno, vamos a intentarlo.
Bueno, listo. Bueno, y tenemos también, después ahí veo a Doris y estaba Agustina también para los umbros. Y así ir conociendo, el objetivo de estas charlas es ir conociendo la mayoría de las regiones italianas. Así que bueno, esperemos que podamos conocer más de Italia, de cada una región, y Italia ir conociéndola por regiones. Doris, ¿qué te parece? ¿Hasta la próxima también tenemos los umbros? Habilitar el... Sí. En algún momento esperemos. Sí. Doris y Agustina. ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí. Que en algún momento esperemos hacerlo nosotros también. Sí. Y seguro, Doris. Seguro. Que salga como hoy. Sí. La verdad, por lo menos para nosotros es bárbaro. Esperemos que hayan quedado todos contentos y bueno, y que sigan este tema de estas charlas con la región. Bárbaro. Ciao a tutti. Bueno, ciao a tutti. Ciao. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Saludos. Ci vediamo. Ci vediamo.